Hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a este conversatorio. Soy Denise Espinosa, soy parte del equipo de comunicaciones de la Fundación Teatro 1000. Les quiero dar la bienvenida. Este conversatorio está titulado ¿Puede la masculinidad resignificarse? Y está asociado a la obra audiovisual La masculinidad no es propiedad de los hombres, que está dirigida por Ernesto Orellana y está producida por Teatro Sur. Y por estos días está disponible para ser visto en nuestra plataforma gratis digital, teatro1000.tv, como parte de la programación del ciclo Teatro Hoy. Bueno, primero les quiero contar que durante julio y agosto hemos estado realizando 2 ciclos digitales gratuitos en nuestra plataforma. El primero se tituló Danza Hoy y fue del 14 al 23 de julio. Reunió las obras Deshacer el Rostro, Aparición, Maleza Danza y La Zorra y el Emperador. Y el segundo ciclo comenzó el pasado 27 de julio, se titula Teatro Hoy y se extenderá hasta el 9 de agosto. El ciclo Teatro Hoy está compuesto por 4 obras digitales que son emitidas en exclusiva en esta plataforma. Estas son Artificial, Sacudirnos el polvo, Techo y La masculinidad no es propiedad de los hombres, que es la obra que hoy día nos convoca. Y bueno, les cuento que esta obra va a estar disponible para ver gratis hasta este viernes 5 de agosto. Y toda la información la pueden encontrar en teatro1000.cl. Les cuento que La masculinidad no es propiedad de los hombres es una video performance. Como dije, está dirigida por Ernesto Orellana, está producida por Teatro Sur y coproducida por Theater X. Esta obra muestra a 4 amigues trans, no binarias, maricas, lesbianas, que se reúnen por Zoom durante la pandemia en el 2021 para hablar sobre sus experiencias, memorias y afectos, viviendo y resistiendo bajo un sistema patriarcal y su régimen político heterosexual. Juntas deciden llevar a cabo una performance que los va a hacer enfrentarse en pleno centro de Santiago a esta masculinidad dominante. Quisiera dejarles a continuación un pequeño extracto de esta obra que nos va a servir un poco para comenzar a hablar del tema que hoy día nos convoca. Que yo creo que existe una idea muy generalizada de hombre sin reconocer las diferencias que han constituido las masculinidades disidentes y que el feminismo esencialista rechaza a per se. Y por otro lado, hombres que no ven que no son los únicos hombres y que la masculinidad es mucho más que lo que ellos creen que debe ser. La masculinidad no es propiedad de los hombres, como de los hombres, me hace un poco de ruido porque igual ahora se está hablando harto como de que también están los hombres, o sea, están los hombres trans, los hombres cis, entonces como que ahí me queda un poco extraña la frase. Como claro, ese hombre tendría que ser con comillas. Claro. Es como poner en tensión la idea de la masculinidad, pues como que hay mucho miedo también en la idea de masculinidad, pero la idea de la masculinidad hay que, en el fondo, como resignificarla, repensarla, porque no podemos tampoco tenerle tanto terror a la idea de masculinidad, ¿cachai? Como que no podemos ser masculinos. Sí. ¿Por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué no? ¿Cachai? Si se puede ser otro tipo de masculinidad. Bueno, les invito a todos a prender sus cámaras, a los panelistas. Quisiera comenzar a presentarles a cada uno de ustedes, quienes nos acompañan hoy día. Hola a todos. Bueno, después de este breve visionado de un extracto de la obra, quiero saludar al director, que es Ernesto Orellana, que nos acompaña hoy día. Hola, Ernesto. Hola. También están presentes 2 integrantes del elenco, Max Naturali y Antonín Bernal, quienes nos van a estar contando un poco sobre cómo se produjo esta obra, los temas que ella plantea y también la experiencia personal que cada una tuvo. Hola Max, hola Antonín. Hola, mucho gusto. También quiero darle la bienvenida desde Argentina, nos acompaña la escritora activista lesbiana Val Flores. Hola Val, gusto tenerte acá. Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. También a la filósofa y académica feminista de la Universidad de Chile, Alejandra Castillo. Hola Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Y finalmente a Franco Fuica, que es encargada de vinculación con la comunidad LGBTI de la Municipalidad de Santiago, y que también es parte de la Subdirección de Igualdad, que es una nueva unidad que nació con la gestión de la nueva alcaldesa. Así que te damos la bienvenida, Franco. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Oigan, bueno, les cuento que voy a comenzar haciendo algunas preguntas para cada uno, para que podamos entablar también un diálogo, una conversación. Están abiertos después a hacer preguntas entre ustedes. Si alguno quiere intervenir, hacerle alguna pregunta a otro panelista, puede levantar la mano, yo voy a estar atenta para ir dándoles la palabra. Después de esta primera ronda de intervenciones, vamos también a abrir un espacio para preguntas del público. Así que pueden ir pensando, anotando preguntas para que en su momento puedan también pedir la palabra y puedan participar. Bueno, quisiera partir con Ernesto sobre la obra. Bueno, quisiera preguntarte primero que todo ¿por qué te interesó abordar este tema en particular? ¿Cómo se gestó la masculinidad no es propiedad de los hombres, que también es producida en un contexto súper particular que durante la pandemia? Y toma una forma digital dentro de la pandemia, o sea, ustedes se reúnen por Zoom. Coméntame un poco cómo se inició esta obra y también qué lugar tiene dentro de tu trabajo teatral en general, partiendo por ahí. Vale por la pregunta. Bueno, primero quería agradecer a todos, a todas, la presencia, especialmente a Alejandra, Franco, a Val por sumarse, saludar a mis compañeros del equipo. Es un placer poder conversando con ustedes y también a ti, Denis, por la gestión, también por la voluntad y reunirnos, ¿no? Porque me parece que quienes estamos acá podemos generar un debate súper atractivo sobre esto. Y ante tu pregunta, el proyecto surge a propósito de una problematización que a mí me venía pasando hace un rato, que dice relación con un poco como lo que dice el extracto del video, ¿no? Como con preguntarse, con tensionar estas nociones que concebimos sobre lo masculino, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo en un contexto de relevantes disputas sexopolíticas que acontecen, en un contexto también de múltiples también como movimientos feministas también que están atravesando, ¿cierto?, el tejido social, y en ese contexto también me pasaba también que observaba con cierta preocupación como la pregunta por quién es el cuerpo del feminismo, ¿no? Como y una generalización también un poco acotada hacia lo que se entiende por masculino. Un rechazo también que de repente vimos generalizado y ese asunto me generaba sospecha, me generaba problemas y me parecía que era importante traerlo también a una producción cultural, artística que pudiese problematizarlo desde un lugar también encarnado, ¿ya? Y ahí surge también la invitación a mis compañeros y también a mí mismo poner mi propio cuerpo, siendo también una identidad marica, masculino, donde también se cuestiona eso también, ¿ya? El proyecto surge ante una invitación también de un festival de culturas en resistencia que se hace en Berlín, que es una gente que lleva un teatro independiente, que se vincula también con imaginarios decoloniales, con imaginarios sexodisidentes, con imaginarios queer, y ellos hacen la invitación a que uno pudiese hacer una acción en el marco del contexto de pandemia, porque lo hicimos audiovisualmente, porque no podíamos hacerlo presencialmente, ¿ya? La idea era también poder reunirse presencialmente, pero el formato virtual era lo que teníamos al alcance,
Y en ese formato virtual también de alguna manera nos aprovechamos de experimentarlo, ¿ya? De experimentar también esa distancia social y la posibilidad de reunirnos, y luego cuando nos reunimos pasó lo que pasó, ¿no? Tuvimos que enfrentarnos a la policía, y esa también era la expresión explícita de esa masculinidad dominante, tóxica, hegemónica, que en el fondo intenta controlar también nuestras identidades, nuestras formas de ser y nuestras corporalidades. Y eso en términos muy breve y muy general, ¿ya? Surge desde esa inquietud, ¿ya? Surge también a propósito del trabajo que he venido investigando, como una reacción también, como una articulación con el proyecto anterior, que es Demasiada Libertad Sexual les convertirá en terroristas, donde precisamente nos conocemos con Antonín, que está acá, ¿ya? Y con Antonín también compartimos en ese proceso discusiones también sobre masculinidad, transmasculinidad, ¿cierto? Como mariconería, ¿ya? Y nos fuimos reconociendo también en aquello. Y eso también devino a que de alguna manera surgiera este proyecto, ¿ya? Y es cortito el video porque en el contexto del festival que nos invitaron había un margen de tiempo, ¿ya? Por eso dura 14 minutos. ¿Ya? Sin embargo, yo creo que es una buena síntesis también para poder hacer un proyecto que continúe en el fondo en preguntarse y en problematizar escénicamente estas discusiones, ¿ya? Y cuando digo problematizarlo escénicamente, porque creo que era importante también como, a propósito también del trabajo que hemos venido investigando con Teatro Sur, poder también colectivizarse, articularnos desde activistas, personas que estamos también vinculadas con las artes escénicas, ¿ya? Como con expresiones artísticas, que transitamos muy promiscuamente entre activismo y arte, ¿no? Como, o sea, el cruce de esa relación posibilita como la fisura de ciertos imaginarios que nos oprimen, la posibilidad también de producir otros imaginarios, y de eso se trata, ¿ya? De eso se trata. Y se trata también de poner en realce también el lugar de la carne, de encarnar, ¿ya? De hablar también sobre lo que uno le pasa, y citando también a compañera aquí presente, contra uno mismo, ¿ya? Ponerse en contradicción también y tensionar desde ahí, ¿ya? A veces pasa que uno escucha mucha gente hablando sobre nuestras sexualidades, y la verdad es que a mí me parecía importante que en el teatro y en las artes escénicas empiecen a hablar o reconocer a quienes estamos hablando desde un lugar encarnado, ¿ya? Que es una cuestión que me viene haciendo mucha resonancia hace bastante tiempo, ¿ya? Sobre todo porque el espacio del teatro, el espacio de las artes, es un lugar que trabaja con el cuerpo, es un lugar que trabaja con la representación, que trabaja con la performatividad también de quienes somos, que a mi parecer ético, sería muy equivocado en el contexto actual no preguntarnos, no revisar cómo se representa aquello que se presenta, ¿ya? Cómo se produce, cómo se construye, ¿ya? Y desde ahí un poco surge el proyecto, y estamos muy contentos y muy contentas porque ha tenido un efecto bien participativo en quienes lo presencian. Los afectos, las reacciones de quienes lo han visto también nos hace pensar y nos confirma efectivamente que estos problemas en torno a masculinidades, a distintos tipos de pensar, de reflexionar masculinidades, es algo que nos hace falta mucho conversar, sobre todo en este contexto vuelvo a decirlo y con esto termino, de importantes pulsiones, debates, ¿cierto? Y traducciones feministas también dentro, incluso hoy, a propósito de la constituyente y de la constitución que vamos a aprobar, de cómo se traduce también aquello incluso en política pública, ¿ya? Eso. Gracias, Ernesto. Bueno, tú hablaste de Antonín, que habías conocido a Antonín antes por otra producción anterior tuya, y quisiera preguntarle, darle la palabra a Antonín para que nos cuente también, porque hablas en el video, en el extracto pequeño que presentamos antes, planteas esta reflexión, esta contradicción, esta tensión que existe del hombre versus
la variedad de hombres que se pueden ser versus el hombre cis. Y también al comienzo de la obra tú cuentas que estás pasando, en ese momento estabas comenzando tu transición de género. Quisiera también que nos comentaras un poco y nos contaras de qué forma esta obra quizá ayudó, colaboró, permitió, no sé, esa transición. ¿Cómo fue para ti enfrentarte durante ese periodo a todo lo que estabas viviendo? Bueno, hola, hola a todos. Bueno, enfrentarse a la transición en tiempos pandémicos, yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles de la vida, en realidad, porque creo que hay muchos sistemas que todavía están encargados de seguir excluyéndonos. Entonces, como son, por ejemplo, el registro civil, la salud, el trabajo. Entonces siento que este trabajo llegó como en un momento súper clave, en verdad. Porque claro, como Ernesto dice, nosotros ya habíamos compartido trabajos y experiencias con demasiada libertad. Y ahí se pudieron hablar de ciertas cosas que finalmente en esta obra se han llegado como a podido profundizar un poco más, como en torno mucho más hacia la masculinidad. ¿Y qué pasa entre las diferencias entre la masculinidad de los hombres cis y las otras masculinidades? Eh, entonces yo creo que, bueno, yo creo que todo en contexto pandemia fue mucho más difícil porque entiéndase también que, bueno, siendo artista, además siendo marica, las posibilidades de hacer algo se disminuyen mucho más. Como decía, por ejemplo, enfrentarse a la transición fue muy difícil. De hecho, quiero decir que también ver este registro un año después de que eso haya pasado es súper fuerte como verme, porque es otra voz, es otro cuerpo. Yo en ese momento tenía otras preguntas con respecto a esta masculinidad que hoy en día ya me he podido ya he podido tener un poco de más respuesta con respecto a eso. Pero obviamente sigue siendo una búsqueda constante de información y de replantearse. Pero bueno, la verdad es que en contexto pandemia, como decía, fue todo mucho más difícil. Eh, Porque, claro, o sea, justo yo en ese momento también estaba empezando a hormonarme, estaba haciendo el cambio registral, y en ese momento, por ejemplo, yo estuve prácticamente los 2 años de pandemia sin poder tener acceso a nada, o sea, ni a la salud, ni a los estudios, ni al trabajo, ni a nada, la verdad. Y de hecho yo comencé a hormonarme un año después, no, 2 años después de ya haber transicionado. Entonces aquí uno también se da cuenta de que todavía hay muchas discriminaciones que están pasando como muy por abajo, y finalmente como hay soluciones muy parche. Por ejemplo, no sé, temas como el registro civil que se demoran, yo en el momento en que hice el cambio, se demoraron aproximadamente casi medio año en entregarme el carnet. Entonces, uno sin carnet no vive en este país, no tiene derecho a nada. Entonces ahí uno dice, ¿cómo comienzo a hacer mi vida a partir de esto? ¿Cómo empiezo como a recuestionarme yo también como persona trans, como hombre trans, mi importancia en este sistema? Porque además también pasa que no solamente uno empieza a quedar excluido como de los espacios, muchas veces como... Eh, no sé si, bueno, como más héteros, o sea, ya hay una exclusión de ahí, sino que también además se empiezan a tener ciertas exclusiones desde los mismos feminismos, porque ya tener la apariencia de un hombre cambia completamente el significado. Entonces, bueno, yo diría que este trabajo también llegó como justo en el momento preciso para yo comenzar a replantearme
¿qué pasa con el tránsito de la masculinidad? A propósito también de esta pregunta, ¿puede la masculinidad resignificarse? Pienso que sí, obviamente puede resignificarse, pero creo que ya hace mucho tiempo la masculinidad está resignificada, o sea, hace mucho tiempo las masculinidades ya existen. Y creo que este trabajo también fue clave para darme cuenta de eso, porque ahora que yo lo veo un año atrás, digo como, wow, yo tenía muchas preguntas en torno a esto, pero me doy cuenta de que hay respuestas que son mucho más sencillas, o sea, el mismo nombre lo dice, las masculinidades no son propiedades de los hombres, entonces tampoco tenemos como que preocuparnos de resignificar eh, algo que no solo le pertenece a ellos, o sea, sin la masculinidad, sin nuestras masculinidades, sin las masculinidades minoritarias, como dicen por ahí, sin las masculinidades lesbianas tampoco, no existen las masculinidades cis, la verdad. Entonces, creo que es importante como empezar a crear también esas diferencias de que la masculinidad no es algo que se va a abordar de una sola manera, sino que va a depender netamente del contexto, del cuerpo de cada persona, de las crianzas, de las vivencias, de los amores, de la educación, de lo que sea. Entonces, eso es como lo que yo más o menos como podría reflexionar. Siento que igual es como que podría estar hablando harto rato de esto, pero eso es como lo que más yo pude tomar como de este trabajo, como que en su momento fue una reflexión que se hizo para este proyecto, pero finalmente uno después para la vida se lo sigue preguntando. O sea, yo todavía me sigo preguntando qué clase de hombre trans soy, qué clase de hombre trans no binario soy, qué clase de hombre no soy. Entonces, creo que ahí también es como importante ir como entendiendo que la masculinidad no es algo, valga la redundancia, que le pertenece solo a los hombres. Ya existía desde hace mucho tiempo y es importante también entender que no se crea de la misma manera incluso que la virilidad. O sea, ahí hay dos cosas que son completamente distintas. La virilidad del macho, del hombre cis, a la masculinidad que al final termina siendo una búsqueda de cada persona, creo yo, dependiendo, insisto, como del contexto de cada persona. Entonces, eso es como lo que yo más o menos podría sacar como reflexión en torno a toda la gran cantidad de cosas que se dijeron en el proceso. Oye, gracias, Antonín. Y bueno, y quería darle la palabra también a Max, que es otro integrante del elenco de la obra. Y quisiera también saber tu experiencia viendo este video, como lo dice Antonín, un año después. ¿Cómo es verte a ti? También quisiera contarles que dentro de esta obra hay una parte muy interesante que está liderada por ti, que es toda esta experiencia o performance de maquillaje que ustedes hacen, del drag king, que es algo que tú haces, a lo que te dedicas también. Y quisiera que nos contaras también de qué se trata eso, cómo esa actividad también permite a ustedes en la obra reflexionar sobre los estereotipos que ustedes mismos cargan sobre lo que es femenino y masculino, que lo binario nos toca a todos, ¿no? Por mucho que seamos tal vez más deconstruidos, no sé cómo se diga, también uno carga con esas cosas que vienen desde la educación cultural, patriarcal. Preguntarte por eso. La forma en que yo visito esta obra o en que yo participo de la obra que a mí me propone Ernest en algún momento, es una forma también como de dar una bajada a lo que yo ya venía haciendo hace un buen rato, que en el fondo se trata del drag king, entendiendo el drag king o entendiendo el arte drag como un patio de juegos, de exploración, es un arte a la vez, que a mí me ha permitido ir explorándome constantemente con las mismas preguntas que teníamos en la obra con los otros integrantes, que básicamente es, ¿qué clase de representación de hombre soy? Entonces, yo entro a poner mi granito de arena, digamos, a esta obra, a esta performance,
desde lo que a mí me compete un poco más, que en el fondo es repensar la simbolización, la iconización, por así decirlo, de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y entre medio, cómo nos vamos acomodando. Entonces, a mí me visita también la obra en lo personal, dado que en ese momento yo estaba partiendo también con mi transición, digamos, interviniendo mi cuerpo con hormonas en testosterona en gel, por ejemplo, mucho más suave que un pinchazo de testosterona en ese momento, sin haberme hecho ninguna intervención quirúrgica, pero yo ya venía también con este proceso de pensarme a través de un personaje que es Ethan Sword. Mi nombre civil es Max Naturali, pero claro, Ethan Sword finalmente resulta ser mi tótem, mi personaje, mi persona, mi avatar, para poder ir entendiendo. Entonces, llego a esta obra y lo que yo en el fondo vengo a pensar y a verbalizar es cómo en el fondo desde la performance se permea a mi persona y cómo desde la performance yo puedo aportar a la obra misma, entendiendo que trabajamos en base a estereotipos y que estos estereotipos vienen evidentemente desde el binarismo, que es como cuando a uno le empiezan a hablar de la paridad, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las cosas que hay entre medio? ¿Qué pasa con las personas que son no binarias? ¿Qué pasa con las personas trans? Con aquellas personas que somos transmasculinos, que no nos identificamos con el ser hombre. Entonces, pintándonos la cara, vamos develando nuestra propia estructura. Es lo que yo he podido ir aprendiendo junto a mi esposa, que es profesora de maquillaje, junto con, por ejemplo, con un maquillador español que se llama Baltasar González, que es muy, muy seco, que tiene muchas teorías que tienen que ver como con lo primitivo del rostro de lo masculino versus la infantilización de lo femenino. Y ahí uno va experimentando en el maquillaje sobre su propio lienzo, cómo una estructura a uno lo hace leerse más o menos masculino. Al final, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos dos polos, tenemos de nuevo el binarismo atacándonos, el heteropatriarcado encima, así como, eres hombre cisgénero y vas a representar a un hombre cisgénero siempre toda tu vida. De nuevo, esa masculinidad empieza a transformarse en una especie de espectro a través de toda la conversación con los integrantes, entendiendo que a algunos de nosotros nos perturbaba un poco más el pintarnos la boca grande o el representar desde, comillas, lo femenino, nuestro rostro con estas pinturas básicas, que en el fondo es como negro, blanco y rojo, y no se usó nada más, como pastas sobre la cara. Ese es un ejercicio brutal de encontrarse uno también ante los estereotipos que nos van imponiendo rígidamente y que a uno finalmente le hacen ser disidencia. Yo pude en ese sentido entender mejor las historias de las chiques, de los compañeros que estaban en la misma performance, y también pude ir verbalizando mi propia historia mientras yo me podía poner un binder, que es una de las cosas que yo por fin pude lograr, que es en el fondo hacer la operación de mastectomía, y el binder es un compresor de pechuga, y a través de eso yo pude irme dando cuenta también que en el fondo era lo que a cada uno le oprimía del ser masculino, y por qué el ser masculino está demonizado, y por qué se entiende que es algo rupturista, en el fondo, presentarse como persona transmasculino, en mi caso, ser masculino en algunos aspectos, y en otros aspectos ser totalmente disconforme de los roles de género. Bueno, a través del maquillaje finalmente para mí como que se abrieron puertas. Y creo que también para los integrantes ocurrió algo más o menos parecido. Había un lado que costaba más en algunos, había un lado que chocaba más en algunos. Por ejemplo, no sé, pues la Bum Bum Chela está de repente complicadísima con el tema del lado masculino. Por algo sería también, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué procesos se dieron internamente? Creo que eso quedó en el ínterin de cada uno, cada una. Y particularmente a mí me sirvió muchísimo para también verbalizar, entender y reproducirme a mí mismo, un ejercicio muy personal, porque también reafirma mucho lo que yo hago en drag, que en el fondo es ir cuestionando el género, ir cuestionando las cosas que nos van oprimiendo. Es curioso, a través de la representación, cuestionarlo.
Es como armar para desarmar, finalmente. Así que eso es como una pequeña síntesis de lo que fue mi sensación, mi vivencia, mi aporte, y también lo que me aportaron les chiques, les compañeros dentro de la obra. Súper interesante, Max. Y interesante también cómo parte la obra, parte con una frase que dice: la lengua de la disidencia respira por los poros del enemigo. Su disturbio somático hace estallar todo pacto de control. Esta es una cita de la escritora argentina Val Flores, que nos está acompañando hoy día en este conversatorio. Y bueno, ya que la tenemos acá presente, quería preguntarle a Val sobre esta frase, como que, qué significa, si nos pudieses contar un poco qué significa esta frase, y también comentarnos qué te pareció La masculinidad no es propiedad de los hombres como obra. Bueno, la frase, la verdad, que ni me acuerdo de qué texto está sacada, creo que es de Deslenguada, puede ser, Ernest, no sé, bien, porque ya tiene bastantes años esa frase, y me resisto a explicar lo que escribo, pero sí creo que tiene una resonancia justamente con la obra. Y lo que puedo decir en relación a la obra, que celebro el gesto de apertura que propone la video performance, tanto como pregunta en relación a las masculinidades, digamos, en este contexto de los feminismos, donde dentro de los feminismos también ha habido una avanzada conservadora en relación a reposicionar un sujeto mujer, ¿no?, bajo matrices esencialistas. Entonces me parece interesante esta pregunta que trae la obra en relación a las masculinidades y en relación a la pregunta del conversatorio, ¿puede la masculinidad resignificarse? Que creo que la propia obra responde esa pregunta a través de esa multiplicación de gestos que vemos en la video performance y en las distintas narrativas que van haciendo, digamos, cada protagonista, ¿no?, que van desarticulando esos guiones normativos en relación a la masculinidad hegemónica o dominante, ¿no? Esas masculinidades habitadas a través de lo trans, lo marica, lo no binario, lo camiona, ¿no? Y que va dando, y que va singularizando esas modulaciones de la masculinidad, ¿no? A mí me interesaba traer el contexto de pandemia y cómo esas performances se dan en el ámbito de lo íntimo y en el ámbito de lo público, ¿no? Cómo la obra muestra esos escenarios en los cuales las performances de la masculinidad tienen lugar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando la consigna política, la masculinidad no es propiedad de los hombres, se callejea, ¿no?, se sale a la calle públicamente con esa consigna, es interceptada justamente por una institución que cría, que es un criadero de masculinidad, de una masculinidad dominante y hegemónica, ¿no?, las fuerzas represivas y las fuerzas de seguridad. Entonces, en esa masculinidad que encadena violencia con esa performance de género, ¿no? Entonces, cómo esas masculinidades disidentes son interceptadas por esa masculinidad hegemónica. Y acá una pregunta, digo, como ¿qué lugar ocupa en las demandas feministas y de los movimientos de la disidencia sexual la desarticulación de las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar eso? Que son las fuerzas represivas como una institución que produce sistemáticamente esa masculinidad dominante encadenada a la violencia. Otra imagen que a mí me interesa traer es la aparición de
la espalda de ese cuerpo que creo que es Ernest, ¿no? Que se va mostrando desde los pies. Ese atrás me parece interesante pensarlo como un desorganizador corporal de la masculinidad hegemónica, ¿no? Como contra ese oculocentrismo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Que siempre está depositado como en la mirada. Me parece interesante traer la espalda como otra posibilidad de desorganizar la masculinidad, ¿no? Después hay una pregunta que aparece en la video performance, es en relación a la propia identidad, ¿no? Es de quién soy, y a mí me interesa pensarla trayendo un poco lo que decía Max hace un ratito, esos entre que quedan sin pensar, ¿no? Y entonces, más que el pensar el quién soy, es entre quiénes soy, ¿no? Entre quiénes somos masculinos, ¿no? Pensar, digo, más que una pregunta ontológica por la identidad, una pregunta más relacional. Y esto lo digo en esos entre que se van formando como umbrales de la experiencia en la video performance, entre lo íntimo y lo público, el relato de infancia y el relato de la adultez, el relato de lo drag, la narrativa, ¿no? Y esos juegos en relación a desnaturalizar los guiones normativos de la masculinidad, en este caso a través del maquillaje, ¿no? Me interesaba también destacar algo del erotismo, de esas masculinidades disidentes que circulan en la video performance, y que justamente no está como una economía libidinal no organizada por la violencia, sino que está organizada por otras cosas. Y justamente hay algo de esa conversación que se arma en un contexto restrictivo como es, y constrictivo como es de la pandemia, esa conversación que se arma a partir digamos, de unos lazos afectivos, digamos, para armar conversación y para desarmar mandatos, como una comunidad de pensamiento y deseo, ¿no? Entonces, pensaba eso, ¿qué otras culturas de la masculinidad de alguna manera abre la posibilidad de pensar esta video performance? Y sí, acá algo que me parece que necesitamos seguir explorando, y esto lo digo como, digamos, como una chonga, que en Argentina es el término que usamos las lesbianas masculinas, y que hace rato, digamos, a mí me interpela, me convoca y me seduce escribir en relación a las propias experiencias como lesbiana masculina en los distintos ámbitos por los cuales transito, y hablo en relación a escribir teóricamente, ¿no? A producir teóricamente, porque digo, la masculinidad es un problema histórico para el feminismo, ¿no? Solo que hay contextos en los cuales esto se intensifica, como el que estamos viviendo actualmente. Pero me parece interesante, que me parece que es un aspecto poco explorado de la obra, es la relación entre las performances de género y los cruces de clase, raza y capacitismo, que me parece que, digo, el género no anda solo por ahí. Siempre hay, digamos, se encarna, como decían, son experiencias encarnadas, situadas, contextuales. Entonces, las masculinidades están atravesadas por procesos de racialización, por las morales de clase, ¿no? Por los imaginarios capacitistas. Entonces, me parece que necesitamos explorar un poco más esos cruces que también van haciendo a otras masculinidades, ¿no? Nada, eso. Gracias, Val. Y bien interesante lo que planteas, como profundizar un poco también en lo que plantea la obra.
que como dijo Ernesto es bien cortita, yo creo que da como para más, para alargarlo un poco más. Y quisiera, no sé dónde se me fue la Alejandra Castillo, ahí está, se me había perdido. Alejandra, quería darte a ti la palabra ahora, un poco para que nos comentaras qué te pareció a ti la obra. Alejandra es filósofa feminista académica de la Universidad de Chile, la voy a presentar. Y preguntarte también por eso, por el contexto chileno, por cómo hemos avanzado como sociedad en este concepto de lo masculino. ¿Hemos avanzado realmente o estamos igual que hace 10 años atrás o se ha retrocedido? También preguntarte porque tú acabas de publicar o republicar un libro que se llama La República Masculina y la Promesa Igualitaria, que originalmente se había publicado en el 2005 y que tenía que ver un poco también cómo estaba entrando la mujer a espacios de poder de la política, ¿no? También como resignificando esos espacios. Quisiera que nos comentaras eso, cómo lo ves tú en el contexto de hoy, publicar también esta obra y hacer el paralelo con la obra que nos convoca hoy día, en este video. Sí. Son varias preguntas. Sí, una pequeña de preguntas, perdón. Contesta lo que puedas, lo que te acuerdes. La república masculina es una manera de entender la política en América Latina, en Chile, desde una particular manera, ¿no? Cómo se organiza la política en América Latina. En Chile en particular, que tiene que ver con la organización de un cuerpo, ¿no? La política organiza siempre un cuerpo, no es simplemente un orden de abstracción, sino que organiza un cuerpo. Estas repúblicas que se constituyen en el siglo XIX y que se describen durante el siglo XX y un poco también lo que reconocemos ahora es un cuerpo es un cuerpo androcéntrico, ¿no? Es un cuerpo que está atado a cierto orden productivo. Y este orden productivo y reproductivo tiene a su vez también un pliegue que es central, ¿no? Para la organización de este cuerpo de la política, de estas repúblicas masculinas, que es el orden de la propiedad, ¿no? Es la propiedad, ¿no? La propiedad privada, el cuerpo que organiza es uno que está descrito desde un orden de propiedad y un orden productivista. En ese sentido, esta video performance de alguna manera pone en tensión aquello, ¿no? Pone en tensión el orden del cuerpo, el cuerpo que organiza el orden de lo visible, esta figura de orden de lo visible, ¿no? El cuerpo que se ve, el cuerpo que se describe, lo pone en tensión desde la propia corporalidad, ¿no? Y también pone en tensión el orden de los géneros, ¿no? El orden de la imagen, por ejemplo, la imagen cuerpo, lo privado, lo público, ¿no? Es un poco que están en ese cruce, ¿no? En ese orden de alteraciones, ¿no? No es completamente privado. Este ejercicio, ¿no? Del Zoom también es una salida a la calle. Allí hay una adentro, una afuera, también está allí el cuerpo, ¿no? Que se organiza también desde este orden de lo doble, ¿no? En el ejercicio del arte drag, donde también no es ni uno ni otro, ¿no? Y quizás allí también hay una alteración desde de la propia puesta en escena de las coordenadas que organizan la república masculina, ¿no? Porque es lo que organiza finalmente la república masculina, estas repúblicas que hemos conocido, ¿no? Es un orden de la identidad, la producción, de la propiedad y el orden productivista, entendiendo ese orden productivista en el orden económico, pero también el orden de las propias corporalidades, ¿no? De un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, que de alguna manera van a describir un dispositivo
dispositivo de género reproductivo. Eso es tensionado desde el espacio visual que se plantea en esta video performance, en la alteración continua de los géneros, no solamente de lo masculino y lo femenino, sino que la propia manera en la cual se despliega, ¿no? En el adentro del afuera, la calle, el espacio privado del Zoom, el maquillaje, donde también es doble, ¿no? Siempre de alguna manera lo que se insiste, lo que de alguna manera a mí lo que me interesó es ese siempre dos, que no es ni uno ni otro, sino que son dos que están alterándose continuamente, ¿no? Lo masculino y lo femenino, y allí lo masculino está siempre alterado por lo femenino, pero a su vez lo femenino también alterado por lo masculino, ¿no? Lo que de alguna manera dictaba la república masculina era un orden de definición. Esto y lo otro, lo masculino y lo femenino, entendiendo que el dispositivo de género que organizaba era un orden reproductivo, productivo. Y en ese sentido, esta video performance pone en tensión esas categorías, ¿no? Las categorías propias, las categorías que enmarcaban, ¿no? Ese orden de la definición. Aquí lo masculino y lo femenino siempre se alteran, ¿no? De alguna manera, ahí hay siempre un ruido, ¿no? Un ruido y también una imagen que es borrosa, ¿no? No es nítida en ese sentido de esto y lo otro, ¿no? Sino que siempre allí es organizado desde este cruce, ¿no? De un cruce que podría pensarse como un cruce que busca desactivar el orden de lo productivo. Así me gustaría verlo, ¿no? Como una desactivación de las categorías productivas, reproductivas de la república masculina desde una corporalidad que tampoco es simplemente una corporalidad esencial, ¿no? Es una corporalidad que está mediada por la imagen, de allí que también sea muy interesante el ejercicio, puesto que es la imagen y es el cuerpo, pero es el cuerpo también con una mediación, que es la imagen. No es simplemente una vuelta a un cuerpo identidad, a un cuerpo propiedad liberal, ¿no? Este es mi cuerpo y lo posiciono, lo posiciono, sino que es un cuerpo que se altera desde el orden de lo visual, ¿no? El orden de la mirada, y por lo tanto se cuestiona o intenta, ¿no? Poner en tensión ocularcentrismo, androcentrismo y el orden de lo reproductivo, productivo. En ese sentido me parece muy, muy interesante. Gracias, Alejandra, por tu intervención. Contestaste súper bien a todas las preguntas que te hice. Pero Hoy quisiera darle la palabra ahora a Franco, y después de esto vamos a abrir como las preguntas al público, así que, y también entre los panelistas, si quieren hacerse preguntas entre ustedes también es bienvenido. Esa es la idea, como que se pueda conversar. Yo quería introducir esto, tal vez salió un poco más largo de lo que pensaba. Y Franco, a mí me interesó como convocarte a esta instancia de conversación, porque bueno, dentro del video performance se hace una performance que se hace en el centro de Santiago, donde estos amigos que van a hacer esta performance, a desplegar este lienzo que dice la masculinidad no es propiedad de los hombres, en esta performance se ven enfrentados como a la fuerza policial y bueno, tú hace poco asumiste este nuevo cargo de esta unidad de vinculación con el medio y la comunidad LGBTI de la Municipalidad de Santiago, y me interesaba un poco saber qué te había parecido la obra y este episodio particular de la video performance. Y también preguntarte cómo ha sido empezar en esta unidad de subdirección de igualdad que tiene el municipio de Santiago, cómo se plantean ustedes desde ahí trabajar, bueno, para darle espacio a las diversidades sexuales de género. Y muchas gracias por estar acá también. Bueno, hola a todos, todas. Igual muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por el espacio, porque he reflexionado muchas cosas, he estado notando muchas cositas. Me ha sido muy reconfortante verles sobre todo porque creo que están haciendo algo súper importante, en el cual me siento muy reflejado. Bueno, desde la municipalidad, bueno, quizás una cosa que para mí es súper importante y por qué me siento reflejado y que quizás la gente que nos está viendo no lo sabe porque no se nota, yo también soy una persona trans y eso me parece muy, muy importante, y a mí me parece muy importante siempre decirlo porque como no se nota, nadie lo ve, ¿cierto? La gente siempre asume que yo soy una persona cisgénero
Entonces, también eso dentro de la municipalidad ha sido un tema, por un lado porque soy, digamos, una parte del cupo trans que la municipalidad ha ido instalando, otra porque tengo una expresión masculina, y eso a veces genera como conflicto, porque justamente esta subdirección es la subdirección de igualdad de género de alguna forma. Entonces es como, ¿por qué hay un tipo ahí? Bueno, porque justamente es un tipo trans. Y porque ha generado un trabajo con comunidades trans hace 15 años. Entonces, eso hace que, de por qué, digamos, estoy acá. Y bueno, y dentro de la municipalidad creo que ha sido, como digo, un tema, y fue un tema desde el primer día. Porque aquí dentro de este espacio hay gente muy diversa, y hay mucha gente muy mayor, y gente que en verdad estos temas o no le importan o le son muy difíciles de digerir. Además, digamos que la municipalidad no es solamente este espacio en los edificios donde estamos, sino también son todas las escuelas que tiene la municipalidad, todos los consultorios que tiene la municipalidad, todos los lugares donde atiende público y donde nos hemos encontrado con un sinfín interminable de situaciones donde se vulnera a las personas trans. A veces sin quererlo, porque claro, sería horrible que alguien lo quisiera, pero sin quererlo, pero a veces se reitera incluso sabiendo que es sin quererlo. Entonces ahí como que uno entra como en situaciones más de conflicto. El centro de Santiago y Santiago en sí es un lugar excesivamente diverso, donde es difícil tener, digamos, una panorámica única, porque además funciona por horarios distintos. O sea, hay cosas que suceden en la mañana, cosas que suceden al mediodía, en la tarde y en la noche es otro universo que se está constantemente moviendo, donde se entrecruzan realidades súper distintas, como la realidad de las personas migrantes, la realidad de las personas afrodescendientes, que también son migrantes muchas de ellas, la realidad de las personas pobres, discapacitadas, de las niñas que van, niñas, adolescentes, de mujeres y hombres, y sobre todo también de una gran cantidad de personas de las disidencias y diversidades. Entonces es un lugar súper particular, y que yo creo que justamente en la pandemia quizás quedó un poco más vacía, sin duda. Yo no lo vi, pero me lo imagino justamente por ese momento que pasan por ahí por bandera, ¿cierto? Por el bajo nivel. Y claro, estaba tomada por las fuerzas armadas, que evidentemente yo lo vi y lo encontré tan indignante y tan molesto porque fue muy violento, y donde la violencia se justifica todo el tiempo, ¿cierto? Y lo vemos hoy también, cuando estamos casi como en la normalidad nuevamente, cuando, no sé, por ejemplo, en el barrio Las Tarrias, donde hay un grupo de personas LGBTI que venden cositas ahí, son sacadas violentamente, y donde no ha pasado una vez, sino que pasa muchas veces, y donde de repente, inclusive nosotros dentro de la municipalidad no tenemos a veces lugares donde ir. Así como, ¿quién me soluciona esto? Y como que tenemos que solucionarlo nosotros, y tampoco tenemos las herramientas para hacerlo. Sino únicamente de repente conversar y dar como de repente un poco de aspirinas para decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a solucionar no sé cuándo, pero vamos a intentar solucionarlo, porque es como la tarea que tengo, así como de vincularme con la comunidad para dar soluciones a las problemáticas que tienen, pero no todo depende de Santiago, también dependen, ¿cierto?, del gobierno, ¿cierto? Y cómo el gobierno coordina soluciones para todos. Igual yo les comento, o sea, dentro del país actualmente hay 60 comunas que tienen una persona que está encargada de las disidencias y diversidades. Acá en Santiago tenemos 2 personas, ¿cierto? Hay lugares que tienen programas que no tienen recursos y hay una persona, o inclusive a veces ni siquiera un tiempo completo, sino medio tiempo. O esa persona que se divide entre el programa de mujer, el programa de juventudes, o en Renca también el programa de espiritualidades, ¿cierto? Y el programa de diversidades. Es muy diverso. Entonces, con esa capacidad que hay de tener solamente 60 de 350 municipios, es una tarea importante, muy titánica, para poder avanzar, donde
si bien yo creo que hay como buena intención, hay poca acción para de verdad generar una intencionalidad mínima que llegue a todos los municipios y que efectivamente solucione. Yo, como digo y reitero, de repente me encuentro a veces dando aspirinas porque no tengo nada más que hacer. Y creo que justamente una de las cosas que se pretende hacer aquí en Santiago y que pretendemos nosotros intentar instalar es justamente como esta necesidad, porque como Santiago de alguna forma, aunque decimos que Santiago no es Chile, Santiago sí de alguna forma hace esa como, o es normalmente este como lugar de laboratorio civil, ¿cierto? De probar acá políticas públicas que pudiesen funcionar en otras partes. Y en ese sentido, claro, estamos tratando de levantar iniciativas, ¿cierto? Como hacer deporte para personas de las disidencias, hacer algunos festivales para personas de disidencias y estar en distintos espacios. Pero igual, de alguna forma, también el día a día y el quehacer del día a día, que es súper disperso, nos come. Entonces tenemos una planificación de cosas maravillosas que queremos hacer y tenemos el día a día que personas que quieren o necesitan servicios de la municipalidad y son LGBTI, las vamos a atender, ojalá como, y es mi interés también hacerlo como de la manera más digna, con todo el tiempo que requieren y hacerlo de manera cariñosa, y de repente por ahí la planificación ya se nos empieza como a evaporar. Porque yo creo que las disidencias requieren más personas trabajando en esto, requieren más recursos para hacer esto, más tiempo. Requerimos efectivamente algún apoyo desde el gobierno central para hacerlo bien y no estar, como digo, y repetido, dando aspirinas. Y vuelvo a lo inicial como para ir cerrando. Me parece que este tipo de instancias son tan sanas, son tan necesarias para las personas trans particularmente, para cuestionarnos el lugar que estamos ocupando en el mundo y el lugar y la forma en la cual nosotros podemos también ir minando el patriarcado. Creo que es tan importante ir reconociéndonos como personas, como decía Aitor en un momento, o sea, Max, perdón, somos personas que vamos destruyendo este patriarcado que pareciera que por un lado para las personas cis es obligatorio, para nosotros es algo que debemos como conquistar, pero que al mismo tiempo nos amarra igual, nos amarra y nos oprime, así como oprime a los hombres cis, ¿cierto? Y que de alguna forma es el lugar de la comodidad, ¿cierto? Y del poder. Y que en mi caso también yo lo aborto, aunque me vea así, lo aborto y me siento una persona trans y no quiero tener un apellido de ser un hombre trans. Eventualmente sí, yo sé que soy una persona con expresión masculina, pero quiero ser mejor una persona trans que pueda ir rompiendo espacios, rompiendo paradigmas y permitiendo de esa forma, así como todos mis compañeros que están acá, dando espacios a que otros también se piensen distinto, se piensen diferente y podamos ir de a poco, porque finalmente esto no lo vamos a lograr este año, probablemente en los próximos 100 años tampoco, porque además somos como lo último de las disidencias. Antes vienen mujeres trans, probablemente, hombres gay van al principio, mujeres lesbianas, ¿cierto? Mujeres trans y así, y somos la última parte de este carrito, ¿cierto?, de disidencia. Entonces lo lograremos probablemente en los próximos 150 años, pero justamente lo que debemos hacer es esto, ir cuestionándonos estas identidades, poniendo en tela de juicio, ¿cierto?, de que no somos hombres, o que quizás algunos sí lo son, y que bueno por eso, pero que podemos ir cuestionándolo siempre. Hoy en día entendemos que el cuerpo es un territorio nuestro, pero que no es un territorio que nos identifique, no es un territorio que nos obligue a identificarnos con algo. No somos quienes queramos ser, y eso yo creo que hay que celebrarlo y hay que tratar de mostrárselo al mundo, porque si es posible hacerlo feliz, exitoso, conforme, etc. Eso. Muchas gracias, Franco, por tu honestidad también,
y por tú dices tus buenas intenciones, pero como también tenemos buenas intenciones desde la Fundación, por lo mismo, por abrir estos espacios, entonces estamos como en la misma línea, yo creo, todos trabajando por eso, por abrir más instancias de conversación, y también quisiera invitarles a nuestras audiencias, públicos, si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento o tal vez alguna opinión, quienes hayan visto la obra, quizás tienen tal vez alguna duda, pueden levantar la mano dentro del Zoom, o también alguno de los panelistas, si quisiera también preguntarle preguntas, opiniones, alguna otra reflexión. ¿Quién? Eliana está levantando la mano. Si le podemos dar la palabra a Eliana. ¿Ya me escucha ahora? Sí, hola. Hola, saludo a todos, todas, todes. Yo te veo a ti solamente, ¿no puedo ver a los demás? Ahí. Ahí estamos en galería. ¿Ahora ya nos ves? Gracias. Mira, bueno, hay una pregunta que yo hice por escrito. ¿Tú podrías leerla, por favor, Denise? Ah, sí. A ver. No es pregunta. No es pregunta. Léelo, por favor. Es una línea nomás. ¿La leo ¿Está yo? en el chat? Léela. No le encuentro. Dice, como dice, es un espacio donde dice preguntas y respuestas. Y yo digo, ¿solo preguntas? Preguntas, comentarios, dudas, críticas. En fin, no se puede limitar este espacio solo a preguntas. Quiero decir algo que no es pregunta. O sea, ¿sabe qué? Estoy cansada con los formatos. Disculpe, yo soy bien pesada porque tengo mucha edad. Entonces no tengo paciencia, eso es lo que me pasa. Y aquí, cuando abrí para hacer la pregunta, decía eso. Preguntas y respuestas. O sea, formato binario, por decirlo menos. Yo quiero decir primero que el video lo había visto y lo vi de nuevo hoy para recordarlo mejor. Y es maravilloso, en verdad. No voy a decir muchas cosas, solamente que no lo largaría, no le diría nada, porque en 13 minutos es un mundo, son muchos mundos y son muchas dimensiones y con mucha profundidad y muy cuestionador. Entonces yo lo dejaría tal cual porque es una joya. Y eso yo lo difundiría muchísimo. Y lo difundiría en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, que a mí, Franco, me remece con todo lo que dijiste, porque estar en un lugar, en un espacio de esos, es terrible. Yo encuentro que es una tortura. A mí ni que me pagaran millones estaría en un lugar de eso. Porque no tienen recursos, porque es discurso y no práctica. Porque el problema que tenemos no es una avanzada conservadora, Valeria Flores, que no es del feminismo, sino que es un mundo que se pone como un energúmeno cada vez que se trata de desplazar los límites y los márgenes de lo que ya está estatuido. Eso es por un lado. Por otro, lo que yo quería decir como crítica, hay algo que a mí me molesta hace rato, y que es cuando hablan de feminismo esencialista, porque eso es un oxímoron. O sea, es como decir la nieve arde, por dar un ejemplo así como bien básico. Oxímoron, porque el feminismo, desde el feminismo en los años 70, fue que se politizó el concepto de género. De allí empezó un asunto que esta deriva, esto que estamos hablando hoy día, o que estoy escuchando, o que está pasando, tiene que ver con toda esa trayectoria, con ese devenir. Yo estudié antropología y cuando terminé de estudiar antropología, jamás en los años 70 vimos en el pedagógico, se llama pedagógico, pedagógico, vimos nada de feminismo ni de género ni nada porque no existía, sencillamente no existía. A mí me regalaron un libro de unas antropólogas estadounidenses que hablaban de los roles, roles sexuales, porque nos hablaba de género, por los estudios que ellas hicieron de distintas culturas, donde se mostraba que no había un modo de ser mujer que era el modo occidental, sino que muchos modos de ser mujer con distintos roles, que podían ser masculinos, más femeninos, una variedad tremenda. Estamos encajonados en lo binario, Occidente, que se globalizó, pero eso no significa que el feminismo sea esencialista, porque significa negar que el feminismo fue el que politizó el concepto de género, que venía de los años 50 para referirse al comportamiento animal y en la psicología se usaba el concepto de género. Pero el feminismo lo politizó para demostrar que la desigualdad de las mujeres tenía un origen cultural por la sociedad patriarcal en que vivíamos y que eso es lo que había que desmontar. De ahí vienen todas las derivas de los cuestionamientos al femenino, al masculino, y esa es una tarea que tenemos que seguir
O sea, cada cual lo hace como puede, donde le toca. Yo tengo bastantes años y estoy cansada de las repeticiones, y estoy cansada de que la política y los gobiernos se van en puro discurso y realmente no les interesa, porque si les interesara estarían los recursos, no están. Eso quería decir como en resumen. Gracias, Eliana. No sé si alguien le quiere responder a Eliana, quiere decir algo sobre lo que dijo Eliana, sobre el tema de los feminismos. Quizá también es una de las preguntas que uno se hace en torno a cuál es el espacio de la masculinidad en el movimiento feminista de hoy, habiendo no solamente un feminismo, sino que muchos feminismos distintos. Antes de darle la palabra a Franco, encontré la de preguntas y respuestas, y hay algo que dijo Colectivo Mari Cueca, que no sé si tal vez quiere decirlo ellos, pero dice: nos corresponde ser agentes activos de cambio, salir del discurso bonito de las nuevas masculinidades. Tenemos que entender que ser masculino no es sinónimo de hombre. Hay múltiples formas de ser masculino, y ahí es esencial el trabajo y la reflexión de este equipo. Entender que lo masculino no tiene que ir de la mano de la virilidad, fuerza o violencia y responder a un patrón. Tenemos que romper con la masculinidad arraigada y desprendernos de nuestros privilegios, del machismo, de la norma. Eso escribió el colectivo Mari Cueca. Muchas gracias. Franco, te doy la palabra. Gracias. Estoy de acuerdo con ellos. Respondiendo dos cosas. Uno, el tema de la municipalidad, que también sé que lo planteó Eliana. Yo siento que si bien no es un trabajo fácil, porque no lo es, me gusta mucho. Yo trabajé muchos años en OTD, no sé si conocen OTD, organizando transdiversidades, y no era tan distinto. O sea, igual había que estar todo el tiempo apagando algunos incendios, y bueno, fue fue un trayecto muy educativo y donde yo me entregué muchísimo, y espero haberlo hecho bien. Yo creo que sí. Y acá es muy similar. El tema está en que la magnitud es mucho más amplia, ¿cierto? Los casos no llegan así como uno al mes, llegan todos los días. Entonces, pero siento que igual es una forma hoy en día de ir captando y entendiendo qué es lo que está pasando, ¿cierto? En el mundo de las personas LGBTIQ+, de las personas trans, y cómo hoy en día también tengo quizás un link mucho más directo a la política pública. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo generamos soluciones no solamente para el caso a caso, sino para muchos? Y eso a mí me motiva mucho a seguir estando en este espacio. Bueno, y en segundo término, en relación a la pregunta ¿cuál es el lugar de la masculinidad en el feminismo? Yo siento que el lugar... les cuento una anécdota primero. Yo este año fui a marchar al 8M, y claro, mi expresión no me acompaña mucho para estar en ese espacio, ¿cierto? Porque de hecho fui agredido como en 2 oportunidades, así como ofreciéndome combo y cosas así. Y eso mismo me hace pensar en las personas trans masculinas. No tenemos espacio en el 8M. Yo siento que sí tenemos un espacio, que merecemos un espacio. A mí me criaron como mujer. Yo estoy seteado para ser mujer. Probablemente todos quienes son trans masculinos vivimos esa crianza, ¿cierto? Ese adiestramiento en lo femenino. Y eso me hace funcionar en muchas cosas como funcionan las mujeres, probablemente. Digamos, no en todo, pero en lo más básico. Pero yo, con esta expresión, evidentemente, la gente no tiene por qué saber, ¿cierto?, que soy una persona trans. Yo normalmente ando con cositas así como esto, o banderitas o cosas, lo que fuese, ¿cierto?, para dar una alerta, así como, oiga, no soy un hombre, soy una persona trans. Intento hacerlo siempre. Y en ese mismo sentido, creo que el espacio de la masculinidad trans, particularmente, es un espacio que debe estar como de alguna forma garantizado. Y por otra parte, el espacio de la masculinidad cis, creo que es un camino que hay que ir recorriendo en conjunto, y que debe también darse ese espacio, porque yo no creo hoy en día en el feminismo mujeril. Me parece que no es lo que se debe hacer, porque pienso en que de repente, claro, le abrimos la puerta entonces a, no sé, a Elena Bombay, a Evelyn Matei,
a ese tipo de mujeres dentro del espacio del feminismo? A mí me parece que no. En cambio, sí le abrimos la puerta a hombres, no sé, pienso en Jaime Baza, por ejemplo, sí le podemos abrir la puerta a esos hombres que entienden que hoy en día la lógica no es de competencia, ¿cierto? Sino que es de acompañarse, porque el patriarcado le hace mal a todo el mundo. El patriarcado, el sistema neoliberal, capitalista, le hace mal a todo el mundo, no le hace bien a nadie. Entonces, en ese sentido, creo que el feminismo debe caminar hacia eso, hacia la igualdad. De hecho, teníamos hace unos días atrás una crítica respecto justamente a lo que dijo la ministra del Interior cuando dice se pegaron en la cabeza, ¿cierto? Y yo siento que eso es tan violento. O sea, las mujeres quieren ser tan violentas como fueron ellos si tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Tenemos la oportunidad de hacerlo creativamente, cariñosamente. Podemos, o sea, la gobernabilidad no tiene que ver con la masculinidad y con la violencia, tiene que ver cómo lo hacemos mejor, cómo demostramos que las personas, las mujeres, ¿cierto? La feminidad, la disidencia, podemos hacerlo distinto y podemos hacerlo con cariño, con otras formas, ¿cierto? Que esas formas no han estado nunca en la historia de la humanidad, han estado siempre relegadas a ser débiles, y creo que no son débiles, creo que son mucho más fuertes incluso que esa masculinidad temerosa que lo que busca es, ¿cierto?, asustar para sostener su privilegio. Eso. Gracias, Franco. Quisiera entonces seguir dando la palabra. Alejandra está levantando la mano. Si pudiésemos abrir su micrófono, o ábrelo tú mismo. Ya lo abrí. Gracias. Bueno, en relación a lo que pregunta, o lo que comentaba más bien, ¿no? Era un comentario de Eliana sobre los feminismos hegemónicos, y dice, no, que el feminismo no hay feminismo hegemónico, y sí, es cierto que sí los hay, ¿no? Hay un feminismo hegemónico que de alguna manera es parte del orden dominante. Ese feminismo hegemónico se ha descrito en Chile, si nos centramos acá en Chile, como un feminismo liberal. El feminismo liberal no es algo que aparece por la crítica que puede hacer alguna teórica norteamericana en los últimos 3 o 4 años, sino que es una matriz que describe una práctica política de las mujeres en Chile, en América Latina, desde el final del siglo XIX, se extiende durante el siglo XX, y es un feminismo que no altera en lo sustantivo las coordenadas del orden dominante, es decir, se organiza desde el dispositivo de género heteronormado, donde se asume un orden feminista femenino conservador, y frente a ese feminismo son las fugas, ¿no? Las fugas, las insistencias que de alguna manera vienen a cuestionar ese orden que es reproducido paradójicamente por el feminismo, por un feminismo que se organiza desde y que tiene alianzas con las políticas de Estado, ¿no? Y por eso estamos en un momento también importante ahora, ¿no? Acá en Chile y también en América Latina, donde hay una alza importante de políticas feministas, donde son incorporadas, y muy bien, ¿no?, en las políticas institucionales, y la pregunta es cómo allí desde, ¿no?, la institución se piensa desde otro modo, ¿no?, como lo que está señalando Franco, cómo las instituciones que se plantean este contexto, ¿no?, de una política feminista en América Latina, donde nos encontramos con esta posibilidad, y no reproducir aquello que conocemos, ¿no?, de un feminismo institucional hegemónico que es conservador, que se asocia a una política más bien esencialista, conservadora, y allí podríamos dar caso y ejemplos de lo que ha venido ocurriendo, donde efectivamente es así, ¿no? Algo señalaba Franco, en distintos escenarios, de alguna manera nos encontramos con feminismo que más que alterar, ¿no?, el orden del dos, de lo masculino y lo femenino, lo que viene a hacer es atrincherarse desde un orden de lo femenino que colinda muy cercano a un orden esencialista, ¿no? Entonces sí es algo que hay que poner atención, ¿no? Que no es simplemente negar que
que exista, sino que más bien ponernos en la posición de pensar un feminismo que altere, ¿no? Y que altere ahora, porque es ahora también nos está reproduciendo un orden conservador a nombre de ciertos feminismos. Gracias, Ale. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo, por favor? Sí. Mira, dos cosas. Una, ¿cuántas personas hay conectadas? Me gustaría saber, porque esto es una manera tan así como, no sé, están las personas, ustedes panelistas, pero ¿cuánta gente hay conectada aquí en el chat para saber? Yo pensé que nos íbamos a ver, habría sido bueno. Hay 17 personas conectadas. Ya. De participantes. Lo que quería decir es que lo hegemónico que dice Alejandra lo comparto. Lo que no comparto es que se hable de que existe un feminismo esencialista, porque es negar el feminismo. Hay que trabajar porque esos feminismos no tienen, a mi modo de ver, una reflexión profunda respecto de lo que significa, porque son otros intereses los que se ponen en juego. Entonces, es muy fácil decirlo. Antes se hablaba del feminismo liberal, el feminismo de la diferencia, el feminismo radical, muchos tipos de feminismo, ¿no es cierto? Y el feminismo radical no es el feminismo en que la mujer es la que se instaura como el modelo o el objeto del feminismo, para nada. Desde mi opinión, es ir a la raíz de lo que genera este orden de género que es binario y que está sentado sobre las mujeres, porque las mujeres somos las que sostenemos el orden patriarcal. Entonces, ahí está la gran trampa. Y la cuestión es mucho más profunda de por qué ciertos tipos de feminismo predominan. Falta una reflexión mucho más profunda y una revolución para que todo eso no siga existiendo, pero no es porque el feminismo sea esencialista, a ese punto voy yo. Gracias, Eliana. No, de todas maneras, bueno, hemos estado conversando ya casi 1 hora y media en torno a esta obra. Y claro, la reflexión que se puede hacer y la conversación puede ser mucho más larga. No sé si alguien más de los invitados tiene alguna opinión, alguna pregunta, pero también quisiera recordar que esta conversación se dio en origen a una obra de arte, a nuestro ciclo Teatro Hoy. Y qué importante es también el arte y el teatro y las artes escénicas para abrir estos espacios de discusión y de resignificación, ¿no? Como ¿cuál es la labor? O no sé si tiene que tener una labor el arte, pero qué importante es que exista para poder generar estas discusiones y estas reflexiones. Max, ¿tú querías decir algo? Sí, quería decir algo, solo que tuve un problema técnico acá en la casa, pero básicamente es apoyar un poco lo que había dicho Franco con respecto al trabajo, sobre todo vinculado al Estado, a la institución, entendiendo como el rol del Estado y cómo instalamos políticas públicas. En este momento yo tengo la fortuna de estar dentro del Estado o del gobierno trabajando, y justamente hoy día se me hizo un cuestionamiento, más bien un planteamiento muy importante con respecto a cuál es nuestro rol en cuanto a la crítica de género al momento de hablar de paridad. Ahora, a puertas de este plebiscito de salida, por ejemplo, ya que hablamos de que tiene que haber representación de esta paridad, y si hablo de paridad sigo hablando del binarismo. ¿Cómo, por ejemplo, puede haber paridad en directorios por dar un ejemplo, de minería, de instituciones? ¿Y de qué tipo de paridad estamos hablando? Entonces estamos hablando de solamente hombres y mujeres. Creo que el siguiente paso es trabajar en mancomunión, por así decirlo, justamente con el cuestionamiento con hombres cisgénero, con mujeres cisgénero, y que no se establezca más esta como especie de peldaño o de requerimiento de base, que algunas personas me lo han planteado. Y aquí abro comillas, estoy citando exactamente lo que me dijo alguien muy importante al respecto. Me dijo, bueno, de la misma forma que hemos trabajado desde el feminismo para lograr las cosas que hemos logrado, asimismo van a tener que trabajar ustedes logrando cierto nivel de pelea y avanzando como lo hemos hecho nosotras. Entonces, ante ese discurso que sigue siendo parte de un feminismo profundamente separatista y como que hace distinción en la lucha, creo que nos toca unirnos más, colaborar,
planificar y pensar que el tema de la paridad y el binarismo nos tiene realmente muy seteados desde incluso lógicas neoliberales de producción, y como decía acá la compañera Alejandra, desde el feminismo de reproducir esta performance masculina productivista y de reproducción. Como que tenemos que dar el siguiente paso, no nos queda otra que seguir colaborando, que seguir pujando, seguir rompiendo, y seguir cuestionando los espacios de comodidad y como de status quo, que es lo que me está tocando a mí ahora hacer, en parte, aparte que de yo trabajar como diseñador gráfico, de ser parte de una mesa de género de un ministerio. Así que estoy súper de acuerdo con eso, y quería poner mi pequeño granito, que el pensamiento crítico tiene que llevarnos hacia allá y no de otra forma, no seguir separando la lucha del feminismo y las disidencias, si al final tenemos, en el fondo, un objetivo común. Eso era más que nada. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias Max. Bueno, yo creo que ya nos estamos aprontando al cierre de esta conversación. Si alguien más quisiera hacer algún comentario final, despedirse, no sé, Ernesto, tú que eres director de la obra, no sé, ¿algún comentario más? Sí, bueno, primero que todo, agradecer a las compañeras, presentes. Ha sido muy estimulante esta conversación. Quiero saber si también se va a quedar grabada para poder compartirla. Me interesaría, que yo creo que pudiéramos compartirla, bacán. Y nada, yo quería como... pensaba lo que se estaba comentando, ¿no? Como... yo recuerdo haber leído un libro muy relevante en mi vida, que es un libro que se llama El feminismo para todo el mundo, de Bell Hooks, que es una activista y escritora feminista, y que plantea precisamente como problemas con respecto a lo que se está hablando, ¿no? Como que hay el feminismo, en definitiva, en síntesis, sería un espacio antisexismo, ¿ya? Y las prácticas sexistas transitan en espacios de mujeres, en hombres, y creo que hay algo ahí muy importante de poder considerar. También quiero recoger las palabras que comentaba Val a propósito del reconocer también estas otras intersecciones que cruzan con el género, ¿no? Como que dicen relación también con la clase y con el capacitismo, ¿cierto? Con los procesos de racialización también que nos atraviesan, y que en Chile, por cierto, está muy presente, ¿ya? O sea, hay una población afrodescendiente, ¿cierto? Como muy relevante, y nos cuesta ver también ese cuerpo, ¿ya? Y le ha costado mucho también, creo yo, al feminismo también reconocerlo, y creo que también le ha costado mucho a las disidencias sexuales también reconocerlo. Entonces, nada, lo pongo porque creo que recojo esa reflexión que me parece tremendamente relevante, como para poder también agitar, ¿cierto? Y a propósito de lo que comenta Alejandra, alterar también ese dispositivo de qué tipo de corporalidades también estamos reconociendo también como espacios de disidencia sexual o espacios de feminismo. Y por otro lado, claro, a propósito de lo que decía Denise, de la experiencia del dispositivo artístico, de la producción artística, en este caso vinculado a teatro, artes escénicas, performance, yo tengo la sensación también de que hay una labor importante dentro del territorio de los escénicos, que es desheterosexualizar las narrativas teatrales, ¿ya? Entonces, y este trabajo está marcado dentro de aquello también, o sea, como pensar incluso que estos espacios de dominación en torno al género, al sexo, están también representándose en las formas en cómo también hacemos producción artística, ¿no? Y es algo que no estamos revisando tanto, ¿ya? Yo creo que no es tan solo en el fondo como el tema que se plantea, sino también la forma en que se plantea, y lo dejo ahí porque creo que son cuestiones que si hay gente de teatro o de arte escénica viendo este conversatorio, me parecería interesante también agitar ese tipo de reflexiones, ¿no? Como estamos revisándonos también en nuestros modos de articulación, en nuestros modos también de discursividad,
poner atención también a los modos de apropiacionismo también, ¿cierto? Porque también estamos presentes a una cuestión que está pasando mucho, ¿no? Se habla mucho de disidencias sexuales, lo cual es tremendamente positivo para poner en el debate, en el fondo, los problemas que encarnan las identidades sexodisidentes y las posiciones críticas sexodisidentes, pero también se nos olvida a qué se le está generando el disenso, ¿no? O sea, ese disenso sexual tiene un espacio también de antagonismo o de direccionalidad que es conceptual y que es político, y citando a Monique Wittig, a una gran teórica lesbiana que yo respeto y me encanta siempre revisar, ese régimen político, heterosexual, esa matriz heteronormativa, que en definitiva es también la gran responsable en términos políticos de toda esta problematización de ordenar binariamente mujer, hombre, masculino, femenino, blanco, negro y una serie de intersecciones más. Creo que ahí hay algo que nos cuesta revisar y que invito también a los sujetos y las sujetas heterosexuales a cuestionárselo, a perder, a revisar ese privilegio histórico que han heredado y que se lo cuestionen y se revisen también ahí, ¿ya? Porque creo que el tema de la paridad, a propósito también de lo que decía Max, también creo que hay algo ahí que hace falta revisar, ¿ya? Como en la discusión de la paridad, ya, pero cómo se intersecciona también el lugar también del deseo, pienso, como de la no quiero hablar de la orientación, ¿ya? Pero creo que hay cuestiones que hay que impulsar en el debate, ya que no todo se tiene que resolver en cuotas de paridad. Esta política de las cuotas a mí me empieza a generar un poco de varios problemas, ¿ya? Eso, y agradecer a la Fundación por la instancia de exhibir este corto y dar la posibilidad también de gestar este conversatorio tan importante y con amigas y amigos y amigas que uno admira mucho y respeta y sabe que es súper importante compartir y articularnos y escucharnos. Y gracias, Denise, por la gestión, porque tu gestión fue muy, muy, muy buena, muy generosa también. Gracias Ernesto. Hoy Antonín tiene la mano levantada. ¿Que quisieras compartirnos? Sí, algo como para cerrar nomás, para que no nos sigamos explayando, tomarme también de lo que dice Ernesto, que bueno, era con lo que quería cerrar, a propósito de cuál es nuestro rol como artista en este momento y de qué manera nos vamos a seguir cuestionando estas políticas, el género en el arte también, qué rol tenemos para seguir incluyendo esto y de qué forma va a seguir aportando también a la cultura y todo. Y creo que una parte importante es obviamente recuestionarnos cuáles son las estructuras que vienen desde mucho antes, que se siguen manteniendo todavía también, al menos yo lo digo desde mi posición de actor, cuáles son las estructuras que se siguen manteniendo y que nos siguen oprimiendo también como artistas, como disidencia. Como decía Ernesto, es necesario que se empiece a hablar más de disidencia en el arte, en el teatro, porque todavía hay cosas que están muy categorizadas. Todavía para las escuelas de teatro, las escuelas de danza, es todo mujer, hombre. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos que quedan fuera o que transitan entre ambos mundos? Creo que ahí es importante también cuestionárselo desde lo institucional, desde lo pedagógico, desde lo humano, básicamente. Y de no seguir centrándonos, por supuesto, en los mismos discursos biologicistas que los mismos hombres cis o el mismo régimen heteropatriarcal nos impone. Entonces, eso era lo que quería decir para cerrar, que, bueno, al menos yo creo que ese es como nuestro rol como artistas en este momento, seguir hablando de inclusión, no bajo las mismas prácticas y estructuras que ya existen, puesto que sabemos que el lenguaje se va adaptando a cada tiempo y a cada contexto. Así que eso, y en verdad muchas gracias a todos. Para mí es un increíble placer estar entre grandes mentes, grandes referentes para mí. Así que en verdad darles muchas gracias a todos por sus opiniones y sus pensamientos, y por supuesto muchas gracias por la organización y por la invitación. Bueno,
no me queda mucho más que decir. Gracias a todos, a todas, todos por haber venido esta tarde a hablar de La masculinidad no es propiedad de los hombres, que va a estar disponible para verse gratuitamente en nuestra plataforma teatroamil.tv hasta este viernes 5. Y también están disponibles en la misma plataforma el resto de las obras de Teatro Hoy, que son Artificial, Sacudirnos el polvo, que ambas están hasta el 8 de agosto, y Techo, una producción de Valparaíso, hasta el 9 de agosto. Eso, toda la información la pueden encontrar en nuestra web teatroamil.cl y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, buscando a la Fundación Teatro Amil. Así que nuevamente les doy muchas gracias a todos por haber participado, a la audiencia, y nada, pues muy buenas noches, que estén muy bien. Chao a todos, todas. Chao a todos. Chao, chao. Adiós, Gracias. chao. Gracias, chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chau, chau.